Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del Diario La Noticia. Hoy, lunes 1 de septiembre, tenemos el agrado de tener en estudios al exministro de Educación, Óscar Becerra. Señor Becerra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Hemos visto en las últimas semanas, bueno, no las últimas semanas, ¿no? En los últimos meses quizás, un enfrentamiento bastante frecuente entre Ejecutivo y el Ministerio Público por investigaciones, denuncias, ¿no? ¿De qué manera esto termina afectando no solo la gobernabilidad, sino la institucionalidad, dado que hay acusaciones bastante graves de uno y de otro? Es realmente lamentable que seamos testigos de un enfrentamiento de esta naturaleza. Recuerdo mucho en alguna oportunidad, en una sesión de terapia familiar, el psicólogo que nos orientaba le dice a uno de mis hijos, mira, no importa cuánta razón tengas, en el momento en que faltas el respeto, pierdes la razón. Y creo que eso es algo que debían recordar nuestros poderes. Yo trato de resumir este enfrentamiento en un enfrentamiento, valga la redundancia, entre el poder elegido y el poder a dedo. Porque en última instancia, el poder ejecutivo y el poder legislativo están integrados por personas con las que podemos o no estar de acuerdo, que pueden estar haciéndolo bien o mal, pero lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo por delegación nuestra, de los electores. Mientras que en el otro lado tenemos a gente que en el mejor de los casos se eligen entre ellos y en el peor de los casos, que es el nuestro, son designados casi a dedo por la influencia de organismos, incluso con financiación externa, que tienen agendas propias y que usan el Ministerio Público para perseguir a sus adversarios políticos y para destruir personas que pueden, en alguna medida, merecerlo, pero no de la manera como se está haciendo. Claro, es claro esto de que en algunos hay sectores que sí son elegidos por el voto popular y otros se eligen entre ellos. El Ministerio Público se eligen entre ellos. Así es. Ahora, pese a que se eligen entre ellos, al interior hay una guerra entre dos bandos bastante llamativa y bastante evidente. ¿Cómo se llega a una situación así en el Ministerio Público? Bueno, hay un cómico argentino, Enrique Pinti, que en paz descanse, que decía que eso es como la calvicie, se llega de a pocos. O sea, en el Perú hemos llegado a la situación en que estamos tristemente de a pocos. Se empieza con un pequeño desvío, es como la corrupción, como los crímenes, los genocidios. Nadie nace genocida. Estoy seguro que Himmler, Goebbels y todos estos genocidas del Holocausto probablemente fueron niños ejemplares en sus hogares y profesionales y oficiales que poco a poco empezaron a desviarse, a ver en otras personas características que ellos pudieron empezar a calificar como de no humanas, y cuando dejas de considerar a otro como humano, ya puedes hacer lo que quieras. De igual manera, yo creo que estos magistrados deben haber sido probablemente algunos de ellos, por lo menos, brillantes estudiantes de Derecho, pero en el camino fueron olvidando poco a poco algo que es un principio fundamental del derecho, y no porque sea abogado, sino porque fui testigo de un examen de grado en el que le preguntan a una candidata a abogado si tienes que optar entre la ley y el derecho, ¿por cuál optas? Y la respuesta, en mi opinión obvia, y que era la respuesta correcta, es por el derecho. Acá se busca la sinrazón en la ley para abusar del derecho, que es lo mismo que hacen incluso instituciones cuya misión es defender los derechos humanos. Alguna vez acusé de adefesio
en el sentido de despropósito, para los que no tienen tanta cultura respecto al idioma español, las cosas que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le dieron con palo en esa época, ¿no? Sí, sí, sí. No porque sean ridículos, aunque a algunos pueden parecerle ridículos, sino porque es un despropósito, en mi opinión, defender terroristas y delincuentes mientras se ataca a quienes nos salvan de ellos. O sea, la ley, por algo, la justicia es ciega, dicen, aunque en nuestro país, como alguna vez señaló la Presidenta de la República, no sé si a propósito o por error, la justicia, no sé si dijo no debería o no es, en nuestro caso, ciega, y es lo que vemos en la realidad. Pues. Yo recuerdo esa frase que usted lanzó en aquel momento, y era uno, si no el único, que se había mostrado frontal frente a las decisiones, a la postura que tenía la Corte Interamericana y que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora hay toda una movida, también desde el Ejecutivo, para retirarnos. ¿Usted ve así de viable el retiro? Mire, no es un proceso, o sea, digamos, a mí no me correspondía opinar sobre el tema siendo ministro de Educación, porque eso correspondía a la Cancillería o al Premier en todo caso, y así lo reconocí cuando di marcha atrás en mis declaraciones, porque yo no era la voz oficial, era una opinión personal, y uno como ministro no puede pues tener opinión personal. Entonces, sin embargo, el tiempo me dio la razón, y hoy día, tarde, en mi opinión, el gobierno se ha dado cuenta del abuso y la poca honestidad o integridad de ese organismo para cumplir su misión. Entonces, es un proceso. Yo lo he señalado en repetidas oportunidades, no es un proceso corto, son como 10 años que demora, pero si demora 10 años y esperamos un año, va a demorar 11. Si hubiéramos empezado cuando yo era ministro, ya nos faltarían 8. Y lo bueno es que esa presión contribuye a hacer las veces de una llamada de atención para que los organismos responsables se preocupen de que una entidad tan importante como una Corte Interamericana de Derechos Humanos haga aquello que la define y no defienda selectivamente los derechos de algunos, que yo dije alguna vez, defienden los derechos de los desechos, claro, en el sentido de que esos son, en mi opinión, los terroristas. Sin embargo, es cierto que son humanos, no de los mejores, y que tienen derechos, pero no tienen más derechos los heroicos militares y policías que nos salvaron de ellos. Ese es mi cuestionamiento. Claro. Entonces, en el camino, en esos 10 años, la Corte puede mejorar su comportamiento, pueden tomarse medidas que de alguna manera obliguen a un organismo como ese a cumplir su misión y no desviarse de ella, y que se haga innecesario tener que salirse. Por eso es que son 10 años, porque es un proceso que hay que tomar con calma, con decisión, pero si no se empieza, nunca vamos a llegar. Ahora, sí, pues tiene que haber siempre un punto de partida, ¿no? Ahora, es también innegable que esta postura que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos la tienen algunas ONGs en el país, ¿no? Ah, por supuesto. Y estas se han encargado de defender más a terroristas que a los propios policías. Incluso hace algunas semanas, luego que se aprobara o se promulgara esta ley de amnistía, algunas ONGs, por no decir solo IDL, saltaron hasta el techo y cuestionaron esto, y salieron los abogados a cuestionar que se promulgue la ley. ¿Cómo tiene tanto poder han llegado a tener tanto poder estas ONGs que más pareciera que defendieran un negocio que otra cosa? Bueno, en el fondo eso es, ¿no? O sea, el dinero de las ONGs viene de fundaciones. Este movimiento, esta tendencia, no es una tendencia aislada, es una tendencia global, y hay mucho dinero de por medio.
dinero que es canalizado a escondidas de los estados, en algunos casos como el nuestro, hacia fines transnacionales que no son necesariamente los intereses del Perú. Por eso defienden tanto la falta de control estatal sobre el destino de los dineros que vienen de fuera. O sea, uno no está diciendo que el gobierno tenga que controlar lo que hacen las ONGs, pero lo que sí tiene que hacer es controlar que el dinero que viene de fuera apoye objetivos que son los objetivos nacionales. Imagínense, en Estados Unidos entiendo que está expresamente prohibido por ley, por ejemplo, que un organismo extranjero apoye a un candidato en unas elecciones. Imagínense acá, eso es de todos los días. Entonces, ¿dónde estamos? Pues, o sea, estamos a expensas de estos lobbies inexistentes, porque aquí no hay legislación al respecto, pero que funcionan muy bien. Usted mencionó la palabra elecciones, ¿no? Estamos en un año ya electoral, ¿no? Sí, pues, estamos a menos de un año de las elecciones. Sí, sí. ¿Cómo ve el panorama? Se han formado algunas pequeñas alianzas, menos de las que se esperaban. Hay más de 35 partidos que van a estar en la contienda. ¿Cómo espera que sea estas elecciones? Es un panorama deplorable, lamentablemente. Es imposible que hayan más de 3 o... Eso es más o menos lo que nos dicen. Es ridículo. Sueño mesiánico. Exactamente. Nadie, lamentablemente, eso es algo que nos caracteriza de alguna manera, nadie quiere hacer el camino lento pero seguro de buscar cualquier cosa, o sea, no solamente la presidencia. Y entonces, además, como se lo han facilitado, entiendo que gracias al así llamado lagarto Martín Vizcarra, que cualquiera que se le ocurre tiene mucha facilidad para crear su partido. Y entonces tenemos pues abundancia de lo que el cómico Tulio Loza llamaba el famoso pape pipo pu de Camatillo el Tinterillo, ¿no? O sea, claro, nos hemos llenado de eso. Unas entelequias, unos mamotretos que tienen nombre de partidos y que no llevan a ninguna parte y que lamentablemente van a terminar en lo que llamo el baile de los que sobran. O sea, los que van a ocupar del puesto 3 al 34. Claro. Y como hay tanto ruido, tanta incapacidad, tanta ineptitud que ensombrece, ¿no? Porque lamentablemente pues el que miente suena a veces más veraz que el que dice la verdad. Y entonces terminamos con indeseables, porque no tiene otra palabra, como Pedro Castillo en la presidencia de la República, que ahora tiene el descaro de despachar desde la cárcel en la que está bien. Claro. O sea, es increíble cómo podemos vivir en un país así. Esto puede sonar hasta grosero, pero si la Constitución fuera una persona, Castillo la violó delante de las cámaras de televisión. ¿Eso no se llama delito flagrante? O sea, si la Constitución hubiera sido una persona, estaríamos hablando de Pedro Castillo defendiendo los derechos de las personas a no ser violadas. Eso es lo que él pretende hacer desde Barbadillo, además, es descarado. Ahora, deberíamos haber aprendido la lección. No, tampoco. Deberíamos, ¿no? Sí, por eso lo pongo en condicional. Y vemos encuestas, justo hoy salió publicada una en la que primero aparecía López Aliaga, después aparecía Keiko Fujimori, pero con muy poco porcentaje. Estamos otra vez condenados a tener una segunda vuelta entre dos candidatos que no superen el 15%. De repente ni siquiera el 10%, pero además lo más triste, y sin que esto pretenda demostrar ninguna simpatía por ningún candidato, en la historia reciente, nunca un candidato que estuvo primero faltando lo que ahora falta, o segundo o tercero, llegó a la presidencia. Esto estadísticamente es muy malo para Rafael López Aliaga, para Keiko Fujimori y para no sé quién más que está en el tercer puesto, porque eso nos dice un poco cómo somos, inestables,
volubles. Cualquier fuego artificial nos jala. Somos, yo diría, como niños jugando fútbol. Recuerdo mucho cuando mi hijo menor tenía 9, 10 años y jugaba fútbol. Una de las cosas que los entrenadores les decían a los chicos es: no importa dónde esté la pelota, no todos pueden correr al sitio donde está la pelota. Y eso es lo que hacen los niños. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Los candidatos, los 34 candidatos con sus discursos grandilocuentes, ponen la pelota en algún lugar y allá van todos los borregos persiguiendo esa pelota hasta que alguien la patea en cualquier dirección y van corriendo para allá. Y entonces, en una de esas fluctuaciones estadísticamente poco significativas, resulta que al momento de las elecciones la pelota estaba pues cerca de los pies de Pedro Castillo y terminamos con ese presidente que es un monumento a la incapacidad y yo diría, con perdón de la palabra, a la estupidez humana. Entonces, esa pelota que llegó a los pies de Castillo no es porque Pedro Castillo haya jalado el balón, se haya movido ese balón, le terminamos empujando. Exactamente, esa es para mí la mejor metáfora. Y lamentablemente seguimos corriendo al sitio donde está la pelota en lugar de pensar dónde está el arco y qué es lo que nos conviene si queremos ganar el partido, para usar la metáfora del fútbol que es tan afín a los peruanos. Ahora, si bien pareciera que los políticos no han aprendido la lección, el elector debería haber aprendido, está en la capacidad de haber aprendido la lección. Lamentablemente pues tampoco, pero eso es parte de nuestra tragedia. O sea, ¿cómo va a haber aprendido en un país donde los maestros en promedio son como Pedro Castillo? No quiero insultar a los buenos maestros comparándolos con un personaje como este, pero la realidad es que muchos de los que se paran delante de un aula son como Pedro Castillo. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Una educación que debería formar personas pensantes, con juicio crítico, con capacidad para resolver problemas, está en manos de personajes que no pueden recordar la historia del pollo, que es tan famosa con Pedro Castillo. Entonces, en una población tan mal educada, todos corren a donde está la pelota, pues lamentablemente. Y eso es triste, y es por eso que quienes de alguna manera podemos decir algo o podemos ser escuchados, tenemos que trabajar insistentemente para tratar de educarnos y educar a la población para pensar antes de votar. Y a los mismos candidatos, o sea, dado que ha sido imposible que se pongan de acuerdo, sería el momento adecuado para que al menos en el discurso algunos tengan la osadía, el desprendimiento de decir: miren, señores, no voten por mí. Yo no voy a ganar. Yo no voy a ganar. Mis ideas son buenas, pero hay varios que las tienen buenas. Voten por otro, voten por el que está tercero, cuarto, o sea, porque es a veces lo que sucede. Cuando faltan 3 o 4 semanas, resulta que los buenos candidatos, no importa de qué tendencia política sean, están más abajo del tercer lugar. Bueno, esa película de desprendimiento no la encontramos ni en Netflix ni en Disney, es bastante difícil, pero también el elector tendría que también preocuparse en documentarse un poco más, ¿no? Acá siempre decimos, ¿no? La responsabilidad, si bien es del candidato que se presenta, de ser lo más honesto, posible, lo menos, ¿no?, mentiroso. Lo menos mentiroso, por lo menos, también está la responsabilidad del elector para saber por quién va a votar, ¿no? Tenemos varios meses, aún no tenemos candidatos definidos, pero más o menos sabemos por dónde va la tendencia. Tenemos algunos meses para saber analizar, para saber discernir, pero siempre hay muy poco interés para hacer ese trabajo, ¿no? Así es, pero hay ciertas cosas, mi caso personal, no siempre es bueno esto, pero a mí me gusta mencionarlo. Martín Vizcarra es el asesino de mi suegra. O sea, mi suegra, una señora
relativamente joven, plena de salud. Murió el día que se enfermó de COVID el día que estaba saliendo a vacunarse. ¿Por qué demoró tanto? Martín Vizcarra. Martín Vizcarra es el asesino de 200.000, creo que eran peruanos, que murieron por el COVID. La mayoría de los cuales murieron por su incapacidad. ¿Y eso no es lesa humanidad? Pedro Castillo le hizo tanto daño al Perú. Recuerdo cuando vino aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo acababa de jurar como ministro, y hicieron una visita para ver si se violaban los derechos de los niños en el Perú durante las marchas. Y me entrevistaron y les dije, miren señores, esto les va a sonar un poco exagerado, pero acá en el Perú se violan los derechos de los niños. Sacaron sus libretas para tomar nota, les dije. Y el mejor ejemplo de que eso sucede, y no es de hoy día, sino de hace años, es que una persona como Pedro Castillo se llame profesor y esté frente a un aula. Guardaron sus libretas y sus lapicitos y se acabó la reunión. Y la gente de Torretale un poco que me dice, no sea ministro, por favor. Le malogró la reunión. Ahora, para ir terminando, Martín Vizcarra está afrontando un proceso judicial de que si todo corre con normalidad y con la legalidad, no debería escaparse, ¿no? Él está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo. No, en Ancón. Bueno, lo cambiaron a Ancón. ¿Hay forma, cree usted, de que pueda salir bien parado de esta? Ahora, recordemos que también tiene otros procesos, pero de esta, dadas las declaraciones en los juicios bastante contundentes, ¿hay forma que se salve? Todo parece indicar que no. Sin embargo, estamos pues en el mundo al revés, ¿no? O sea, hay una columna de otro diario que se llama donde nada el pájaro y vuela el pez, algo como eso, ¿no? Y ese es el mundo en el que vivimos, pues. O sea, los resultados de estos procesos pueden ser lamentablemente cualquier cosa. Aunque hemos empezado a notar algo de vergüenza, parece que tienen algunos jueces, y entonces creo que podemos ser algo optimistas respecto a que este señor reciba lo que merece, lo que es justo. No estamos hablando de venganzas personales o políticas, pero el descaro con el que se miente y con el que mienten personas como Martín Vizcarra demuestran pues que no tienen sangre en la cara, claro, muchos de estos políticos, ¿no? Muchas veces las declaraciones de Vizcarra muchas veces ha causado indignación en muchas personas, ¿no? Porque trata de negar lo evidente. Ha sido bastante interesante escuchar su análisis sobre diversos temas, ¿no? No solamente el tema de nuestro sistema de justicia, sino también nuestro panorama electoral, ¿no? Siempre es un gusto tenerlo en estudios, esperemos que no sea la última. El gusto es mío y cuando quieran estoy a su disposición. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ex ministro de Educación, Óscar Becerra, con quien hemos hablado de coyuntura. Hay que prepararnos para las elecciones que se vienen, están más cerca de lo que se piensa, hay que documentarse un poquito más. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.